Eso, de alguna manera, recobró la gimnasia de poder buscar los consensos y los diálogos permanentes para aprobar las leyes, y creo que eso fue un balance muy positivo desde el punto de vista institucional. Y desde el punto de vista del país, por supuesto, fue un año difícil para todos los argentinos, el propio presidente lo ha reconocido, en una situación económica complicada que tiene que ver también con un proceso económico que no viene solamente de ahora, ¿no? Teníamos, ya para ese momento, para el 22 de noviembre, llevábamos casi 2 años de caída de la actividad industrial, y por lo tanto, un montón de cosas que luego nosotros tomamos decisiones que fueron compromisos de campaña y que la gente votó. Por eso la gente votó un cambio ese 22 de noviembre, como la salida del cepo o también la rebaja de las retenciones. Y me parece que, para sintetizar el cambio que votó la Argentina en ese momento, yo creo que hay un proyecto que nosotros tratamos en la Cámara de Diputados y que es muy simbólico, que es la reforma electoral. ¿Por qué lo pongo como símbolo? Porque es un proyecto donde el propio gobierno decidió que los gobiernos no controlen más el proceso eleccionario, sino que se lo transfieran, el control sea del Poder Judicial. Es la primera vez que un gobierno, en vez de decir, no, yo lo quiero controlar porque siempre el control de alguna manera asegura algunos, o por lo menos uno cree que asegura algunos manejos en el proceso eleccionario, este gobierno decidió lo contrario, decidió transferírselo a un poder independiente como es el Poder Judicial. Me parece que eso es un símbolo de lo que la Argentina votó el 22 de noviembre del año pasado, un cambio sobre todo en lo institucional, y me parece que estamos en ese camino. Cristina, ¿cómo fue este año? ¿Cómo lo vieron ustedes? La verdad que bueno, yo creo que ha sido un año muy duro para todos los argentinos, un año donde hay más inflación, donde hay más desempleo, donde hay más deuda, donde hay más inseguridad, y creo que todo esto tiene que ver con responsabilidades y acciones directas de las decisiones que tomó el presidente Macri al frente del gobierno, y de cómo todas aquellas promesas de campaña, como era el tema de pobreza cero, y hay 1,5 millones de nuevo de pobres, o 180.000 despedidos, o combatir el narcotráfico, y el 90% del presupuesto de la seguridad, del cuidado de fronteras está sin ejecutar, o unir a los argentinos. Bueno, son cosas pendientes. Fueron mensajes de campaña, pero que no se pudieron lograr. Probablemente creemos que seguimos persistiendo en ajustar, en reducir el mercado interno. Bueno, no van a ser los caminos para poder salir de una coyuntura que es muy opresiva y que puso plata en el bolsillo de las grandes ojeras, de las mineras, de los bancos, que puso plata en el bolsillo de los fondos buitre y no plata en los bolsillos de los trabajadores, ¿no?, que están peleando para llegar a fin de mes. ¿En qué momento, me voy un año hacia atrás, después de la primera vuelta, ustedes estaban seguros que ganaban? No, creíamos que teníamos buenas posibilidades, sobre todo porque habíamos obtenido un triunfo muy importante en el distrito electoral más fuerte, que es la provincia de Buenos Aires, con la elección de la gobernadora María Eugenia Vidal, pero siempre los resultados seguros no existen, y hay miles de casos, hasta el último en Estados Unidos, por decir el triunfo de Trump, por ejemplo. Sí, y aparte finalmente ese 22 de noviembre la diferencia fue muy poca. Claro, sí, por supuesto. Siempre igual los balotajes es posible que se den este tipo de resultados, porque de alguna manera se polariza la elección entre solo 2 candidatos. Nosotros creíamos que teníamos muchas posibilidades, porque nosotros vislumbrábamos, a ver, por algo nuestra alianza se denominó Cambiemos, porque nosotros vislumbrábamos que había, después de un proceso de 12 años de un gobierno, la gente generalmente tiende a tender a pensar en un cambio. Yo siempre digo que el kirchnerismo hizo cosas buenas y cosas malas, pero ningún gobierno lleva 12 años en el poder si no hace algunas cosas buenas, por supuesto, pero por supuesto que también hizo cosas malas, y eso después de 12 años es lo que por lo general pasa, que el electorado termina volcándose para una alternativa, y es lo que ocurrió en la elección del año pasado. Ahora, con respecto a lo que decía Cristina de las promesas de campaña, algunas han sido promesas y otras son objetivos de campaña. Me parece que el tema de la eliminación de la pobreza, que seguramente es algo que coincidiremos, y que creo que todos los argentinos lo queremos, es un objetivo que hay que evaluarlo de acá en 4 años de mandato, como dijo el presidente Macri cuando el INDEC por primera vez dio datos oficiales sobre la pobreza. Recordemos que hasta el año pasado
el jefe de gabinete o la expresidenta nos hablaba de que teníamos menos pobres que Alemania. Ahora tuvimos datos oficiales y el presidente Macri dijo, bueno, a mí me van a tener que evaluar después de 4 años a ver si logré bajar este número realmente muy triste, ¿no? Que es tener 12 o 13 millones de pobres en Argentina. Entonces me parece que ese es un objetivo que lo tenemos que lo valorará la gente al final del mandato del presidente, y en ese caso veremos quién es el próximo presidente después del 2019. Ahora, sobre el tema de las promesas volvemos, pero hablando de promesas de campaña, usted señalaba, y lo señalaba el propio Daniel Scioli, que hubo promesas que hizo Mauricio Macri durante el debate que no las cumplió. ¿Fue un error y por qué se cometió ese error de Daniel Scioli de no haber ido al primer debate presidencial? La verdad, Jorge, que hablar de los errores de hace más de un año o de los errores del gobierno anterior me parece no hacerse cargo de las cosas graves que están pasando hoy también. Podemos vivir hablando de la herencia recibida, pero a veces la herencia se corta y hay que empezar a rendir cuentas por lo que uno es capaz de hacer. Respecto a los datos del INDEC, es muy interesante cuando Todesca anuncia que respecto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, se quedó con lo que se llama tácticamente pleno empleo en punto de 5.4 del índice de desempleo nacional. Lo mismo, 2.9, referido al tema de cómo estaban vinculados, digamos, desempleo y el tema de crecimiento de PBI, que es algo que hoy tenemos que hablar. Yo querría preguntarme cuál es el proyecto para frenar la inflación de este gobierno. ¿Es seguir ajustando, es seguir enfriando el mercado interno? Yo me querría preguntar cómo van a generar más industria nacional con un tarifazo brutal como el que está pasando. Ahí te interrumpo por lo siguiente, lo que dice, hoy lo escuchaba a Marcos Peña, justamente hablando también de este año de gobierno, había dicho, sí, Daniel Scioli hubiera ganado la elección, iba a ser un ajuste como o hubiera ajustado más. Bueno, que explique Marcos Peña, que tiene un rol tan importante en este gobierno, qué están haciendo ellos, qué están haciendo en el gobierno para que la gente esté mejor día a día. Porque cuando uno recorre la calle, yo vengo de Olavarría, hay 200 desempleados en Cerro Negro, hay 40 desempleados en una pyme subsidiaria de Cerro Negro. Y así uno recorre la provincia de Buenos Aires y otros lugares y va encontrando el problema del trabajo. ¿Y sabes qué? Cuando no hay trabajo se quiebra la familia. Cuando no hay trabajo tenemos inseguridad. Cuando la economía va mal hay más inseguridad, hay más violencia. Entonces, la verdad que a mí me parece importante que nos preguntemos cómo vamos a salir de estos problemas que tenemos, y desde la oposición queremos colaborar para eso. Pero necesitamos propuestas concretas para ver cómo se va a reactivar el mercado interno, cómo se va a reactivar el consumo, porque estamos en problemas. Ahora voy para que responda el diputado, pero antes vamos a ir a el sitio 23 hizo una encuesta entre aquellos que están registrados para saber respecto de la votación del 2015, qué posición toman ahora, a un año. ¿Podemos ver los resultados? Macri presidente, ¿lo votaste? ¿Volverías a votarlo? El 43% sí, cambiamos. El 12% no me defraudó, es decir, no volvería a votarlo porque me defraudó. El 5% no lo voté, pero lo haría. Y un 40% ni lo voté ni lo votaría. En realidad bastante parejo entre los que están apoyando y los que están criticando. Prácticamente, si uno ve esto, hablando de casi 50 y 50, si estamos en algo similar a lo que pasó un año atrás en las elecciones. Sí, digamos, creo que todavía la gente tiene confianza en nuestro gobierno y creo que está justificado que así la tenga, porque ha visto un gobierno que ha tomado decisiones, que ha sido realista, que ha reconocido, digamos, que muchas decisiones han sido difíciles, el propio presidente lo ha dicho, pero que confían que estas decisiones que hemos tomado van a generar un cambio en la Argentina y un crecimiento en la economía a partir del año que viene. Eso va a generar crecimiento del empleo y una situación mejor. La verdad que es cierto que uno tiene que hablar siempre para el futuro y coincido en eso con Cristina, pero también es cierto que cuando uno planifica tiene que pensar en lo que recibe, a ver, quién fue, digamos, estamos recordando acá lo que pasó hace un año, ¿no? Tenemos que pensar también, recordar quién fue, que el otro candidato había gobernado la provincia de Buenos Aires y realmente la provincia está en condiciones muy malas, lo dejó la provincia en una situación en condiciones realmente muy malas de todo punto de vista, y por lo tanto eso también es
un escenario donde la gente evalúa. Y la gente está bueno que evalúe todas las cosas. Evalúe lo que pasó, quién gobernó, qué pasó, si realmente el kirchnerismo durante los 12 años que estuvo solucionó los problemas de los argentinos. Y por supuesto, seguramente después de 4 años de nuestro gobierno evaluará, dirá a ver si pudieron solucionar los problemas que tiene la Argentina, que son muchos, pero que me parece que en este momento, lo revela la encuesta que estamos viendo, revela de alguna manera que la gente que confía en la vocación del cambio del presidente. Ahora, lo cierto es que en un primer momento el gobierno habló del segundo semestre. Ahora estamos viendo que va a ser el primer trimestre, con suerte, del año próximo. ¿Qué pasó? ¿Fueron mayores los problemas que se encontraron de los que esperaban? De alguna manera también hubo falta, creo que hasta el propio Aranguren lo reconoció, falta de experiencia en el poder que llevó a que esta reactivación o acomodar los números tarda más de lo que habían previsto ustedes. Mira, te diría que la clave, lo dijo el propio Macri hace unos días, que la clave para retomar la senda del crecimiento y mejorar la situación de la Argentina para los sectores, sobre todo los más vulnerables, es bajar la inflación. Y en este punto, yo te diría que estos últimos 2 meses ha habido aumentos de precios que para mí no tienen justificación, y en esto el responsabilizo sobre todo a ciertos formadores de precios y al cierto empresariado. A mí me gustaría que me expliquen algunos empresarios por qué aumentaron los precios, por ejemplo, en octubre, donde no hubo aumento de tarifa, pues ya habían sido anteriores, donde no hubo casi ningún sector vinculado paritarias. Me parece que en ese punto todavía tenemos que seguir trabajando, pero yo creo que a partir del año que viene la inflación va a ceder, y me parece que esa es la clave para poder mejorar. La inflación es el impuesto que más afecta a los pobres, y me parece que fue una de las cuestiones que la gente el año pasado votó el cambio, volviendo al tema del año, volviendo al tema de cumple el año del 22 de noviembre, ha sido justamente que la gente estaba cansada de los aumentos de precios. Tenemos que apuntar a que el año que viene cumplamos con la meta de inflación que nos fijamos, que no supere el 20%. Esperemos lograrlo. Como dice Daniel, esperanza tenemos todos, los que lo votaron y los que no lo votamos, porque claramente de las decisiones del presidente Macri depende el destino de toda la Argentina y los argentinos, así que esperamos que le vaya bien y que pueda corregir algunas cuestiones. Pero para corregir algunas cuestiones como la inflación, el desempleo, la caída del consumo, hay que tomar decisiones en una dirección que uno, por lo menos en la legislatura nacional y cuando camina a los barrios, no ve. Respecto al estado en que recibieron la provincia, ciertamente, como todas las cosas, hemos cometido muchos aciertos y tendremos cosas que haber hecho mejor. La realidad es que nosotros bajamos la mortalidad infantil con Daniel Scioli como nunca en la historia de la provincia, duplicamos el agua y la cloaca, hicimos cosas concretas, los 14 UPAs, hicimos obras que tienen que ver con rutas, con viviendas, pero bueno, por supuesto, en una provincia que tiene un financiamiento histórico y que esperamos poder tratar en la Cámara, ese histórico financiamiento de los puntos que perdió de coparticipación y el Fondo del Conurbano Bonaerense en un pacto federal con las otras provincias, de acuerdo, que podamos avanzar y que la gobernadora tenga las herramientas para no seguir endeudando indiscriminadamente y que esa deuda vaya a obras y no a gasto corriente. Una última pregunta para cada uno. 2017. 2017... Falta mucho, pero ¿cómo va a encontrar a tu espacio? Va a encontrar al peronismo el 2017 trabajando en las propuestas, construyendo los mejores candidatos para volver a ser opción, para que la gente nos elija, ejerciendo la oposición con responsabilidad. Nosotros hemos votado muchas leyes en contra, pero eran leyes que claramente nosotros sentíamos que pegaban en el corazón del sector que representamos, ¿no? Que son los trabajadores, los humildes, la clase media. Leyes como el pago a los buitres, leyes como la famosa reparación histórica de los jubilados, donde en realidad quiero ver que lleguen los pagos a los jubilados, leyes que tuvieron que ver con asociación público-privada, y hoy se está construyendo en la Argentina un gasoducto que viene con caño cocido de China, que se podía fabricar acá y que se dejó de fabricar acá, y estas son las cosas, digamos, pero con esa oposición responsable nos van a encontrar proponiendo los mejores candidatas y candidatos para que nos puedan elegir, para hacer opción, construyendo democracia. Y para Cambiemos, ¿cómo está la relación con los radicales? ¿Cómo vienen las candidaturas? ¿Cómo los encuentra 2017? Desde Monzó alguno dijo, bueno, el Cambiemos es un espacio que va a tener unas complicaciones para consolidarse. ¿Cómo lo ven para las
Mirá, elecciones? Primero quiero retomar el tema del año, ¿no? Porque me parece que siempre hay que celebrar cuando hay una renovación democrática en la Argentina, y me parece que en esta lógica también pensar en un presidente que no vino ninguno de los dos partidos tradicionales y fue electo por el pueblo, siempre es algo que me parece que ayuda a la consolidación del proceso democrático en la Argentina, y me parece que entonces, más allá de que ahora hablar del 2017, quiero volver a valorizar lo que fue el triunfo de Mauricio Macri en el balotaje y su asunción el 10 de diciembre. Y después, con respecto al 2017, sí, creo que hay que seguir, nosotros tenemos que seguir consolidando la alianza Cambiemos. El presidente de la Cámara, Monzó, habló de que hoy se ha consolidado más como una alianza de gestión y no política. Yo coincido con esa línea, pero es porque en realidad nos pusimos el eje en la gestión. A partir de ahora viene un año muy desafiante desde lo electoral y desde lo político, y en ese punto tenemos que consolidar la alianza política y ampliarla. El PRO siempre fue un partido muy abierto, el propio presidente Macri así lo diseñó, y por eso participamos de ese espacio, gente que vino del peronismo como yo, gente que viene del radicalismo, independientes. Y me parece que esa es la línea que hay que seguir también en Cambiemos, y creo que hay que seguir sumando dirigentes, hay dirigentes muy valiosos de otros espacios políticos, incluido el peronismo, y que seguramente van a ayudar a consolidar ese acuerdo para encontrar los mejores candidatos para el año que viene, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que hoy coincidimos, es una provincia muy importante, es la madre de las batallas, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista electoral, pero también es una provincia que necesita muchos representantes para trabajar y pelear con decisión por recuperar, digamos, toda la discriminación que ha sufrido desde el punto de vista del reparto de los impuestos coparticipables en los últimos tiempos. Para eso se necesita decisión política, y creo que la gobernadora María Eugenia Vidal se ha mostrado muy fuerte en ese punto, y nosotros desde el Congreso seguramente la vamos a acompañar. Bueno, esto sin duda, por suerte estamos celebrando el año de una nueva elección después de más de 3 décadas de democracia continua. Eso estamos todos de acuerdo, que es lo que hay que destacar constantemente. Así que, Cristina Álvarez Rodríguez, muchísimas gracias por estar acá. Daniel Lipovetsky también, muchas gracias. Y vamos ahora a una pausa, volvemos con más y noticias. Las manchas y sus